Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirna Talamantes. En este video les voy a explicar cómo resolver algunos de los ejercicios relacionados a termodinámica con el tema de energía, trabajo, calor y potencia. Bueno, entonces, en clases pasadas ya analizamos un poquito lo que es la teoría. Ya nada más voy a retomar las fórmulas que vamos a estar utilizando para estos ejercicios y pues aplicarlas para resolverlos. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a la parte de energía. Recuerden que nosotros dijimos que existen diferentes tipos de energía. Si hablamos de la energía mecánica, estábamos hablando de la energía cinética, que su fórmula aquí la tenemos, es masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y si hablamos de la energía específica, en este caso la cinética, quedaría solamente como velocidad al cuadrado sobre 2. Y bueno, ahí tenemos sus unidades en el sistema internacional. También tenemos la energía potencial, que está dada por, en este caso, energía potencial es la masa por la gravedad por la altura del objeto o del sistema, y si hablamos por unidad de masa o energía potencial específica, decimos que se reduce la fórmula a la gravedad por la altura. Bueno, nosotros decíamos que la energía total de un sistema, recuerden, va a estar dada por la suma de todas las energías que se presenten en él. En este caso siempre va a estar presente la energía microscópica, la relacionada con las moléculas, es decir, la energía interna, más la energía cinética, más su energía potencial. Que bueno, si nosotros sustituimos lo que nos indica cada una de las fórmulas, esta fórmula explícitamente quedaría de esta manera, como la energía interna más la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más la masa por la gravedad por la altura, o si hablamos de la específica, pues dividimos entre la masa. Entonces, vamos a pasar al primer ejemplo. Nos dice que es un ejemplo referente a la energía eólica. Bueno, en este ejemplo nos mencionan que tenemos un sitio que está evaluado para construir una granja eólica y tiene vientos permanentes a una velocidad de 10.3 metros por segundo. Nos dice que determinemos la energía eólica y nos dice por incisos. Entonces, para el primer inciso vamos a determinar la energía eólica por unidad de masa. Bueno, entonces aquí yo les pongo una representación de lo que estamos hablando. En este caso nos dice pues que vamos a tener por aquí algunos vientos. Entonces, pues con estos vientos nosotros podemos decir que se direccionan hacia algún lugar. En este caso yo voy a decir que van dirigidos hacia una turbina para convertirlos en energía eléctrica, por ejemplo. Aquí les pongo la representación de la velocidad de este viento, que es de 10.3 metros por segundo, y nada más por determinar una dirección lo estoy poniendo hacia la izquierda en este caso. Bueno, entonces para determinar esa energía por unidad de masa, nosotros vamos a utilizar la fórmula de energía cinética. Aquí la tenemos específica, entonces nada más nos quedaría la velocidad al cuadrado sobre 2. En este caso nosotros tenemos que 10.3 metros sobre segundo al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 2. Y para convertirlos a nuestras unidades que deseamos, pues vamos a hacer la relación por unidad de masa, en este caso por cada kilogramo. Bueno, esto nos genera en el resultado 53.045. Nosotros vamos a tomar nada más dos decimales, entonces lo dejaríamos redondeado en este caso como 0.05 metros cuadrados y sobre kilogramo por segundo cuadrado. Entonces, para convertir esto a joules, pues lo dejaríamos de esta manera, que son 53.045 joules por kilogramo. Entonces, vamos a pasar a el inciso B. El inciso B nos pide determinar la energía eólica para 15 kilogramos. Entonces, en este caso vamos a utilizar ya la masa. Utilizamos mayúsculas para definir qué es la energía cinética, y la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. O dicho de otro modo, como normalmente no lo aprendemos, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues sustituyo en este caso que son 15 kilogramos por nuestra velocidad, que sigue siendo 10.3 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado y dividido entre 2. Al hacer eso, bueno, pues tenemos este resultado que son 795.68 kilogramos por metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Recordemos que estas son las unidades que nos generan joules.
Bueno, entonces aquí tenemos el resultado que son 795.68 joules. Vamos a pasar a un ejemplo 2. En este ejemplo nos hablan de energía potencial. El agua que baja de una caída de 350 metros pierde energía potencial, obviamente. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un depósito que se encuentra a esta altura y se deja caer el agua o empieza a bajar. Si se dice que la energía potencial es cero una vez que cae el agua, entonces hasta que llega, por ejemplo, al piso, ¿cuál es la energía potencial del agua por kilogramo en la parte superior? Entonces, una vez que el agua se encuentra, por ejemplo, en este depósito de altura de 350 metros, ¿cuál es su energía potencial en la parte superior? Y nos dice por cada kilogramo. Entonces, nosotros retomamos la fórmula de energía potencial, que es la gravedad por la altura. Acuérdense que Z me está determinando la altura. Entonces sustituimos y tenemos la gravedad, en este caso la aceleración de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado, que multiplicamos por la altura, en este caso estamos hablando de 350 metros. Bueno, entonces el resultado de esto es 3.433.5 y en este caso son metros cuadrados por segundos cuadrados. Entonces, recordemos que esto lo podemos convertir a unidades de energía, en este caso joules por kilogramo. Acuérdense que joules es kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, como estoy introduciendo joules, que son kilogramos, lo compensamos dividiendo entre kilogramos. Y eso nos genera ya las unidades de energía por masa. Bueno, pues entonces aquí tenemos el resultado de para este ejemplo 2. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien, el ejemplo 3, también referente a energía potencial. Nos dice un elevador de 5 toneladas, sube 10 pisos y cada piso tiene 3 metros de altura. La pregunta es, ¿qué aumento de energía potencial tiene el elevador en su movimiento de subida? Entonces estamos hablando otra vez de energía potencial y si estamos tomando la masa de este sistema o de este objeto. Entonces en este caso hablaríamos de energía potencial y lo voy a manejar con mayúsculas porque estoy tomando en cuenta la masa del sistema. Y sustituimos, en este caso tenemos 10 toneladas. ¿A cuánto corresponde aquí toneladas? Estamos hablando de 1000 kilogramos. Entonces aquí tenemos 1000 kilogramos y lo voy a multiplicar por la gravedad de la Tierra. Entonces es 9.81 por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí tenemos nuestras unidades de la gravedad y multiplicamos también por la altura. ¿Cuál es la altura que tenemos aquí para este elevador? Si se fijan, dice que está subiendo 10 pisos, pero la altura de cada piso son 3 metros, perdón. Entonces la altura total en este caso serían pues 30 metros. Bueno, entonces aquí hacemos el cálculo y el resultado 294.300, ¿y qué son? Bueno, en este caso son kilogramos por metros cuadrados, de multiplicar estos metros por estos, divididos entre segundos cuadrados. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto nos va a dar unidades de joules. Entonces aquí tendríamos, lo podemos poner en kilojoules o lo podemos dejar así en joules. Bueno, con esto también concluimos el ejemplo 3 y pasamos a un ejemplo número 4. Muy bien, bueno, para el ejemplo 4 que se trata de trabajo, recordemos cómo está definido trabajo. El trabajo va a ser la energía en transición a través de la frontera de un sistema termodinámico que siempre se puede identificar con una fuerza mecánica que actúa a lo largo de un desplazamiento o de una distancia. En este caso, nuestra ecuación o nuestra fórmula a utilizar va a ser W igual a F por S. Recuerden que F es la fuerza necesaria para efectuar este movimiento o ese trabajo y S va a ser la distancia o esa longitud en la que se requiere o se desea desplazar el sistema o el objeto. Entonces vamos a tener que definir una convención de signos para el trabajo. Nosotros recordemos que en un sistema o en una máquina lo que nosotros queremos es que la máquina haga trabajo.
eso sería lo ideal, que la máquina haga un trabajo en vez de que nosotros tengamos que proporcionarle trabajo, ¿no? Entonces, en base a esa lógica, nosotros vamos a definir lo siguiente. Vamos a establecer que el trabajo será positivo, su signo va a ser positivo, siempre que el trabajo salga del sistema, es decir, que la máquina o el sistema termodinámico esté realizando el trabajo. Y de manera contraria, vamos a decir que el trabajo es negativo siempre que el trabajo entre al sistema, es decir, que nosotros tengamos que proporcionarle un trabajo a la máquina, que eso no sería muy eficiente. Entonces, determinando esta convención de signos, vamos a pasar al ejemplo. Dice, determina el trabajo efectuado para levantar 3 metros de manera vertical, entonces estamos hablando hacia arriba, de un bloque de 60 kilogramos. Ok, vamos a ver esto primero como un diagrama. Viéndolo como un diagrama, tendríamos esta parte como un diagrama de cuerpo libre. Entonces nosotros tenemos un sistema, un objeto, y lo que nosotros queremos hacer es determinar una fuerza para poder levantar esta masa, que son 60 kilogramos, y además la vamos a levantar hacia arriba, ¿no? De manera vertical hacia arriba, 3 metros. Bueno, aquí si se fijan, el trabajo no lo va a hacer la propia máquina. ¿Cómo es que sola una máquina sube? Eso no sucede en la vida real. Entonces nosotros vamos a tener que proporcionar un trabajo para llevarla hasta arriba, 3 metros. Esto nos determina que el sentido de los signos, ahora X, por ejemplo, si nosotros determinamos este eje como X o como Y, como ustedes quieran, en el momento de subir, eso va a ser una función o un signo negativo, y si baja, pues si ustedes se fijan, yo puedo tener 3 metros de altura un objeto, soltarlo y solito va a ser el trabajo de desplazarse. Entonces hacia abajo sería positivo, hacia arriba en este caso sería negativo porque le tengo que proporcionar esta parte. Bueno, entonces tomamos nuestra fórmula, y aquí tendremos que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento o la distancia que nosotros queremos desplazar. Entonces primero vamos a calcular cuánto vale la fuerza para este caso. Recuerden que la fuerza es igual masa por la gravedad. Déjenme, les pongo esto un poquito más grande. Entonces nosotros aquí tenemos, bueno, pues nada más sustituimos nuestros datos. En este caso tenemos una masa de 60 kilogramos y tenemos la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Al cuadrado. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces calculamos esta parte, que son 588.6 kilogramos metro por segundo cuadrado. Pero ¿esto qué es? Bueno, pues esto no es otra cosa más de que unidades de newtons. Bueno, entonces fíjense, aquí acabo de determinar nuestra fuerza, nuestro valor de la fuerza, ya tenemos esto, y nada más nos falta sustituir ahora sí en la ecuación de trabajo. Por lo que W será igual a la fuerza. Bueno, ¿cuánto es mi fuerza? En este caso son 588.6 newtons multiplicado por ese desplazamiento o esa distancia. En este caso yo ya le voy a asignar los signos, que serían un desplazamiento de 3 metros, y como es hacia arriba yo voy a tener que proporcionarle trabajo. Entonces aquí sería negativo, y el resultado de que son menos 1765.8 newtons por metro, que acuérdense la relación de estas unidades, esto es lo mismo que 1765.8, que serían joules, o si también lo quieren dejar como kilojoules, pues está bien, ¿no? Que es dividir entre 1765.8, y aquí serían kilojoules. Bueno, entonces aquí ese sería nuestro resultado final del trabajo. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a interpretar esta parte del signo negativo? Otra vez, de que a nuestro sistema nosotros vamos a tener que proporcionarle trabajo. Es decir, nuestra máquina no está generando trabajo, sino que necesita ayuda para levantar esa masa hasta 3 metros de altura. Bueno, entonces este sería uno de los ejemplos de trabajo. Continuamos.
Ok, para el siguiente ejemplo, el ejemplo 5 referente a potencia. Recordemos que ¿a qué se le llama potencia? Bueno, va a ser la rapidez para efectuar un trabajo por unidad de tiempo. Esto lo podemos definir en fórmulas como W y le vamos a poner este puntito aquí arriba. Eso va a significar potencia. Entonces la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo. Entonces vamos a estar dividiendo el trabajo necesario por el lapso de tiempo necesario. Aquí la potencia la vamos a estar utilizando positiva siempre. Entonces aquí no importa eso si el trabajo fue negativo o positivo. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, determina la potencia promedio necesaria en kilowatts y en caballos de potencia o caballos de fuerza, como quieran llamarle. Aquí normalmente se le llama de fuerza, HP, para mover un elevador que pesa 200 libras fuerza en dirección vertical hacia arriba, y hacia arriba son 40 pies. ¿En cuánto tiempo? Nos dice en 10 segundos. Bueno, entonces vamos pues nada más a sustituir. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Acuérdense que W es trabajo. Entonces aquí el trabajo va a ser nuestra fuerza. Ya nos dan la fuerza, que son en este caso 2000 libras fuerza. Nos están dando unidades inglesas, entonces libras o libras fuerza, como lo quieran ver, multiplicado por S. Acuérdense que S es la distancia que queremos recorrer, en este caso son 40 pies, FT o pies, como quieran ponerle. Y lo vamos a estar dividiendo entre el lapso de tiempo, que en este caso son 10 segundos. Bueno, entonces una vez que nosotros hagamos este cálculo, tenemos que son 8000. Y bueno, ¿qué son? En este caso son libras o libras fuerza. Si quieren le ponemos libras fuerza por pies por segundo. Bueno, entonces tendríamos aquí esta parte. Pero ¿a qué corresponde? Bueno, estas unidades vamos haciendo el análisis de dimensiones porque nos piden en kilowatts y además nos lo piden en caballos de fuerza. Vamos a recordar que aquí les voy a poner la conversión. Nosotros en la tabla de conversiones que les pasé, nosotros sabemos que un HP, y lo voy a poner en la parte de arriba, un caballo de fuerza equivale, permítanme, un caballo de fuerza, un HP, equivale a 550 libras fuerza, por pie por segundo cuadrado, es decir que ya nada más pues está la conversión directa. Bueno, entonces lo dejamos de esta manera y hacemos el cálculo para ver esto a cuántos caballos de fuerza equivale. Lo que nos genera 14.55 caballos de fuerza, HP. Bueno, ahí tenemos entonces el resultado para las unidades que se solicitan y vamos a hacer el análisis ahora, pero para kilowatts. Nos piden esta potencia medida en kilowatts. Ok, entonces para calcular en kilowatts, aquí lo vamos a poner, nada más hay que hacer nuevamente una conversión. Por ahí nuevamente les pido que acudan a su tabla de factores de conversión. Entonces, si yo quiero convertir caballos de fuerza, nuestra equivalencia es un caballo de fuerza, bueno, lo voy a poner en la parte de abajo, equivale a 0.746 y son kilowatts. Entonces, esto es la equivalencia de un caballo de fuerza. Y bueno, el resultado de esto es 10.85 y ya son kilowatts, que eran las unidades solicitadas. Bueno, para el siguiente apartado, que es referente al calor, aquí realmente ya en el video no les voy a poner ejercicios porque nada más vamos a estar haciendo conversiones de energía, pero sí es importante explicarles un poquito acerca del tema. Bueno, entonces, ¿cómo se define el calor? La vamos a estar definiendo como la transición de energía a través de una frontera de un sistema. Recuerden que hay sistemas cerrados, aislados
que algunos nos van a permitir el flujo de calor y otros completamente lo van a aislar. Entonces, pero esta energía o este calor no lo vamos a poder identificar como la fuerza mecánica, sino que vamos a estar ahí dependiendo de la parte de la energía interna. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a tener la presencia de calor? Esta no se da siempre. Siempre vamos a hablar o a poder hablar de calor siempre que exista una diferencia de temperaturas entre dos sistemas. Podemos hablar de un sistema termodinámico y un segundo sistema como lo que es sus alrededores, ¿no? Lo que hay fuera de las paredes. Entonces, yo normalmente cuando les comento en la clase de física les digo que lo que es la temperatura o el calor es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tiene una dirección. Entonces, ¿hacia dónde se transmite el calor? Hacia la parte de menor temperatura. Por eso tantos chistes y memes cuando dicen que se mete el frío o cosas así. Entonces, aquí lo que existe es una transferencia de calor del cuerpo más caliente hacia el que tiene menor temperatura. Entonces, lo vamos a tomar en ese sentido. Y también pues podemos definir la dirección con signos positivos o negativos, pero en este caso no lo vamos a necesitar, por lo que no lo hablaré ni lo vamos a poner como una convención de signos. Bueno, entonces vamos a utilizar el símbolo Q mayúscula para identificar el calor. Y si hablamos del calor por unidad de masa, acuérdense, vamos a hablar del calor específico como la Q minúscula. Bueno, entonces ahorita usamos unidades de energía como son los joules, pero antes utilizaba mucho y todavía lo utilizamos la unidad para medir el calor, la utilizábamos como una caloría. La caloría está definida como la cantidad de calor requerida para elevar solamente 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Entonces, eso se utilizaba antes. Nosotros normalmente no vamos a hablar mucho de calorías. Habrá algunos ejercicios que sí, pero la mayoría lo vamos a utilizar con unidades de energía. Entonces, ustedes ya saben que están muy familiarizados con la parte de las calorías. Nosotros normalmente hablamos de kilocalorías para referirnos a 1000 calorías y es lo que generalmente a veces causa confusión cuando hablamos de alimentos, ya que para empezar, esta es una unidad que está relacionada a describir la energía de los alimentos. Entonces, de esta manera, cuando nosotros consumimos un alimento, decimos que estamos consumiendo ciertas calorías y esto lo relacionamos con kilocalorías. Entonces, a veces dicen, no, es que son poquitas, pero realmente significa que son miles de calorías. Bueno, entonces también aquí el factor de conversión ya lo tienen en su tabla, pero es bueno aclararlo. La caloría se relaciona con la unidad acostumbrada, que hablamos, por ejemplo, de joules para energía, y aquí tenemos su factor de conversión, que es 4.18, equivalen a 1 caloría. Hablamos también para medir energía en esta presentación, que es el calor, al BTU, que son las unidades térmicas británicas. Entonces también aquí tenemos lo que significa y en su tabla de conversiones pues tenemos los factores. Bueno, entonces a la rapidez con la que el calor pasa de un cuerpo caliente a uno frío se le llama transferencia de calor y lo vamos a estar definiendo así como Q y arriba le ponemos su puntito. A esto le llamaremos transferencia de calor. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar estos ejercicios. Necesito que vean este video. Si hay alguna duda, pues lo revisamos para que puedan realizar los ejercicios de práctica, sus ejercicios antes de su examen. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Quedamos pendientes ahí en el grupo.